Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de regreso con Global Fact 8 y ya estamos listos para continuar con una plática informal con Claire Wardle. Aquí van a tener oportunidad de escucharla con eh, un discurso provocador y muy inspirador. Y bueno, estamos muy emocionados por tener esta conversación con ella. Claire, por supuesto, también al público le gustaría ser parte de la conversación. Y bueno, así podemos obtener la inspiración que necesitamos todos nosotros. Él tiene mucho conocimiento respecto al llamado mental de lo que hacemos en diferentes aspectos y está aquí para ayudarnos. Pero antes de continuar con la conversación, quisiera decirle, hola Claire, es fabuloso verte, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, estoy bien. Bueno, pues muchas gracias, es fabuloso aquí con esta conversación personal y realmente, bueno, pues en noviembre vamos a reunirnos otra vez de manera virtual, pero espero que el año próximo podamos vernos en persona. Y bueno, pues a nombre de todos, quisiera ser tu anfitrión virtual y básicamente empezaremos la conversación preguntándote cómo ha sido este año para ti. Con respecto a la información, el impacto que han tenido todo esto en las vidas personales. Quisiera escuchar tu experiencia en los últimos meses. Bueno, pues nuestra experiencia probablemente haya sido la misma que la de todos. Fue la cantidad y el hecho de que teníamos que seguir cambiando. Es decir, bueno, que estábamos ahí con la pandemia y después, bueno, pues la elección y todo esto. Y entonces todos ustedes estaban trabajando a nivel mundial sin parar. Y bueno, al parecer para esto no hay un final. Entonces estamos haciendo todo lo posible para esto. Estamos tratando de manejar la culpa. Puedo hacer más con mi equipo. ¿Qué es lo que me está faltando? Etcétera. Entonces es la identidad de lo que creemos. Entonces aquí es donde tenemos que hacer un cambio desde mi perspectiva personal. Bueno, personalmente nunca había trabajado tanto, no había pues que salir a la calle, tomar el autobús o el metro, no había la hora de la comida, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente estaba yo aquí en este mismo cuarto y a lo mejor me traía un sándwich y aquí comía. Entonces, muchos de nosotros hemos reconocido que necesitamos detenernos, respirar, tenemos que tomarnos un receso, tenemos que tratar de tomar los fines de semana libres y bueno, yo creo que en 2020 nadie hicimos esto, nadie nos detuvimos, todo el mundo seguimos. Sí, bueno, pues algunos de nosotros seguimos, ¿no? Dijiste estas, bueno, pues reuniones, todo este tipo de cosas. Ha sido un año muy difícil y bueno, también dijiste algo muy importante, que esto no se termina.
Es decir, bueno, pues que no hay receso y esto continúa y la información continúa fluyendo. Nosotros estamos trabajando con los investigadores, con mucha gente y cómo han ellos podido manejar todas estas habilidades y adaptarlas actualmente. Eh, Bueno, esto ha sucedido en toda la industria y esto incluye las plataformas, los medios de información. También tengo la misma pregunta. Eh, yo creo que nadie está listo para otra crisis como esta, pero bueno, pues a veces pensamos que podríamos tener un poco más de experiencia, de esperanza para el futuro. Bueno, lo que escuché de la conferencia magistral es que, bueno, pues sí, ya vamos después de 2021 a cambiar esto. Yo creo que la respuesta es no. Hay muchos rumores, pero es posible que algo sí suceda, por supuesto, en Turquía o en Noruega, que se esté diciendo algo acerca de Australia. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque todo el mundo se está ayudando entre sí. Entonces hay diversas comunidades. Yo creo que los retos en los próximos años es cómo vamos a tratar lo que estamos viendo. Entonces, en lugar de estar viendo todo esto todos los días, vamos a ver cómo establecer esta situación del triaje al contenido que estamos viendo y cómo vamos a clasificarlo. Es decir, yo creo que necesitamos comunicación en tiempo real y necesitamos tener más esperanza, sí, por supuesto, pero bueno, esto es muy difícil. Las vacunas, no hay igualdad, el COVID, etcétera, pero creo que vamos en buena dirección. Bueno, pues esto significa mucho. Tú dijiste algo muy importante en tu conferencia magistral acerca de priorizar el contenido y bueno, pues necesitamos tal vez más datos para saber hacia dónde vamos, cómo vamos a trabajar con todo esto. Por ejemplo, los riesgos relacionados con toda la información que circula en línea, en el Internet, pero vamos a mejorar al detectar estas partes de mala información. Y bueno, pues es la pregunta que me lleva a la que me lleva esto. ¿Cómo vamos a decidir efectivamente qué es lo que podemos hacer? Es decir, ¿cuál es la magia? ¿En dónde está la magia? Bueno, pues sí, y por supuesto, bueno, si llegas demasiado temprano y tienes mucho público, a lo mejor puedes hacer más, pero yo me pregunto, ¿hay forma de tener contenido más rápido, por ejemplo, y detener lo que no sea bueno antes de que se vaya demasiado lejos? Bueno, pues la gente ha estado preguntando al respecto y hay algo que me gustaría decir. Sí, por supuesto, nos hemos enfocado en esta información, pero también yo creo que tenemos que tener un mejor entendimiento que sea más válido. Entonces, por ejemplo, en torno a la pandemia y las vacunas, uno puede preguntar, yo estoy pensando en tener un bebé, ¿la vacuna es segura para mí? Entonces, esta pregunta puede ser el inicio para que rápidamente se desarrolle una conspiración en contra de una vacuna o varias vacunas. Entonces, aquí es donde debemos tener más cuidado con la información, porque, bueno, pues necesitamos realmente saber la información
que publica la OMS y otras organizaciones y ellos, por ejemplo, monitorear para poder ver toda la información, no únicamente cierto contenido. Entonces, aquí podemos delegar a más personas y decir, sí, bueno, no me voy a ir en nada más con esto porque la gente está trabajando en esto para hacer una verificación de hechos y luego voy a tener más información. Entonces, bueno, pues debemos pensar también en responder las preguntas que tiene la gente. Yo creo que esto es importante para la comunidad, pero no únicamente decir cosas así a lo loco, ¿no? Sino enfocarnos en todo lo que hay aquí, en diferentes áreas y realmente no quedar afectado por una pregunta, sino tratar las preguntas una vez que tengamos la información. Yo creo que también el tiempo en el que se hacen y se responden las preguntas es muy importante para que el público tenga oportunidad de ver esto. Y bueno, pues en dónde se van a publicar las respuestas a estas preguntas. Debemos ver los desafíos, la métrica, entender todos los puntos anteriores para que no siga corriendo y siga ahí durante años. Bueno, por ejemplo, un médico, yo siempre he pensado en, bueno, darle nombre a la verificación de los hechos, porque tenemos opiniones que luego se ven como fact checks, ¿no? Y esto no es así, esto no significa que el contenido de un fact check sea cierto, sea verdadero. Entonces, yo creo que no todo lo que vemos en los medios es mala información o es desinformación. No tiene que ser así, pero bueno, pues es por ello que tenemos que verificarla con otros, pero yo recuerdo al inicio, o por ejemplo, con Google, que lo que la gente le estaba preguntando a Google, todo tipo de personas le estaban preguntando a Google, en lugar de pensar en preguntarle a los expertos directamente. Entonces, yo por esto me preguntaba si tendríamos que depender más de las respuestas que se dan a estas preguntas en cuanto y divulgarla. Bueno, lo que usted piensa, por ejemplo, hacemos una pregunta y no obtenemos una buena respuesta, porque bueno, Google está buscando preguntas similares a la suya. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de esta información se ha creado en Wikipedia? ¿Cuánta de esta información es de otra fuente? Por supuesto, Google trata de ayudarnos, pero bueno, pues no va a obtener la información de TikTok, ¿no? Probablemente sí de Facebook, pero bueno, pues igual tendríamos que pensar en todo esto. Entonces tendríamos que saber qué es lo que la gente desea obtener del Internet y verificarla, ¿no? Porque podríamos decir nosotros, bueno, yo no voy a publicar esto el día de hoy porque esto nada más va a confundir más a la gente y bueno, vamos a ver lo que la gente desea saber respecto a tal o cual pregunta. Entonces, hay algunas otras cosas que tenemos que ver también y, por ejemplo, hay cosas que sí, la respuesta a la pregunta que hizo sí aplican, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero no van a aplicar en otros países. Entonces podría esto convertirse en un rumor, en una reclamación. Aquí en dónde vamos a trazar la línea correcta. Entonces, yo creo que también tendría que haber preguntas éticas de al encontrar rumores más temprano, por ejemplo, mi equipo tendría
oportunidad o, por ejemplo, alguien como gerente tendría la obligación de parar cierta información en el momento adecuado porque por cuestiones de seguridad, pero bueno, le vuelvo a repetir, esto no es sencillo, ¿no? Tenemos que entender desde el inicio, por ejemplo, qué fue lo que nos dijo Google y cómo manejarlo, porque esto realmente es desafiante, es muy desafiante. Sí, y yo le iba a preguntar en las acciones de las plataformas en tanto a las reacciones de diferentes retos en distintos países, es decir, por ejemplo, las compañías, cómo se enfocan, por ejemplo, en el hemisferio occidental y bueno, pues tienen que tomar práctica para poder ver todo esto y luego tenemos la pandemia, y aquí es donde vimos mucho más la importancia del fact-checking y de ver todo esto que nos sorprende, pero luego tenemos la primera elección que parecía que fuera como la última elección. El año próximo en Brasil va a haber elección, en India va a haber elecciones pronto. Entonces, bueno, estas son cosas que suceden todo el tiempo. ¿Cree usted que somos mejores ahora al presionar a las compañías de tecnología para que tengan retos similares en todos los países, si pudiera yo decirlo de esta manera? Uf, bueno, sí, pero todavía no hay forma para solucionar todo esto en términos de monitorear. Incluso ayer estaba hablando con uno de los miembros de mi equipo y estábamos hablando acerca de una plataforma y él me dijo, bueno, estábamos viendo todo esto en inglés, pero en el resto del mundo esto estaba terrible porque, bueno, usted dice, hay empresas que tienen que gastar muchísimo, muchísimo dinero para contratar a personas que hablen inglés y que puedan subir todo este contenido, ¿no? Y bueno, esto es lo que vemos. Hace 2 semanas alguien dijo algo y nosotros no sabemos si es cierto hasta que alguien de la comunidad dice, sí, sí, bueno, estaba hablando acerca de Myanmar y de otras partes del mundo y bueno, pues decimos, bueno, pues está bien, pero no pasa nada. Entonces, luego, ¿qué pasa con los adolescentes, no? Y bueno, por ejemplo, los adolescentes pueden crear algo realmente grande de una información como esta y la pueden hacer circular a velocidades impresionantes. Entonces, tenemos que verificar muy bien lo que se dice en un periódico, lo que se dice en las plataformas, antes de gastar dinero innecesario. Pero bueno, sí, las comunidades de fact-checking, bueno, en 2015 y 2017 gastaron muchísimo dinero y ahora es frustrante que en 2021 tenemos todavía debilidades en el monitoreo de la información. Parece mentira. Sí, bueno, te agradezco mucho tu comentario y bueno, nosotros queríamos asegurarnos de poder luchar contra todo esto, ¿no? Esto también me hace pensar. Bueno, estoy muy feliz de hacerle estas preguntas directamente a ustedes y quisiera, y le agradezco mucho por la conversación, bueno, quisiera saber cuál es su opinión acerca de las regulaciones. Porque estas regulaciones tienen que determinar el impacto de las diferentes plataformas, las políticas, etcétera. ¿Cuáles son las regulaciones que hay ya para poder hacer esto? Por ejemplo, en los Estados Unidos hace 3 años yo venía de un ambiente distinto. Tuve muchas dificultades para poder tener regulaciones
apropiadas, porque por ejemplo, en Turquía, bueno, pues podría haber una objeción inusual al ver ciertas cosas y luego, bueno, eh, estábamos con Weasley con muchísimas conversaciones y luego empezamos a ver la revolución del TikTok, etcétera. Entonces mi pregunta es ¿qué tipo de regulaciones debería haber? Y segundo, ¿cree usted que debería haber, hay un riesgo cada vez que buscamos regulaciones, es decir, diferentes tipos de regulaciones en Occidente, en Turquía, en diferentes partes del mundo? Sí, bueno, yo me siento muy preocupada de que este impulso por las regulaciones nos presente regulaciones problemáticas y las consecuencias, bueno, pues van a hacer que las plataformas no van a poder trabajar correctamente. Entonces, el problema es que la mayor parte de esta información es un discurso legal, entonces es un discurso legal, es decir, todo lo podemos hacer aquí. Entonces, la idea del gobierno que está conformado por políticos y que haga estas regulaciones, en los países hemos visto, bueno, muchos países que están tomando estas regulaciones y que dicen, bueno, si tiene usted un problema con una plataforma, podemos, bueno, pues apagar completamente, ¿no? Hacer un blackout de Facebook o de WhatsApp o de cualquier otra de estas plataformas. Entonces, bueno, por ejemplo, por supuesto, si la ONU sacara regulaciones, impactarían estas al resto del mundo. Bueno, yo creo que no deberíamos estar regulados y decirle a todo el mundo, bueno, esto va a impactar a todos, o por lo menos que impacte lo menos posibles. Y yo paso mucho tiempo de mis días pensando de qué manera va a afectar esta regulación a la comunicación en todo el mundo. Entonces, bueno, pues no tenemos los datos exactos, pero entonces al pensar en regulación quisiera también hablar de la gobernanza, porque la gobernanza necesita apoyar todo esto, es decir, no estoy hablando de transparencia y cuando una plataforma nos muestra transparencia, esto es maravilloso porque de manera independiente nos puede proporcionar información y así nosotros podemos decidir qué tanto contenido vamos a bajar y hay muchas cosas que se han pasado por alto en esto. Entonces, a mí esto es lo que me gustaría, porque sí, por supuesto, estoy preocupada de que ciertas regulaciones que tienen algunos países podrían ser muy peligrosas, entonces podríamos tener ciertos problemas. Por ejemplo, vea en Alemania, aquí podemos ver consecuencias que pueden estar afectando mucho. Entonces, sí, me preocupa las regulaciones que hace la gente en diferentes lugares y en lo que se van a convertir. Bueno, hubo un estudio de Peter Collier Jones que está en África y él estudió varias regulaciones y esfuerzos de regulaciones en África respecto a la desinformación. Y bueno, puso dos ejemplos de Europa en cuanto a los esfuerzos por controlar la información en algunos países. Y bueno, pues aquí lo que se veía es que necesitamos tener más conversaciones acerca de estas regulaciones. Lo que usted sugiere es primero entender el problema y después decidir qué tipo de regulaciones se necesitan. Le agradezco mucho. Y bueno, sí,
Este trabajo lo hemos estado haciendo durante ya varios años. Empezamos en 2016 y ya estamos en 2021. Entonces, bueno, pues estamos aquí ahora. eh, Vemos un discurso muy gris en cuanto a todo esto porque mientras más se ve, hay más necesidad de cambiar la táctica, pero la regulación cambia, las tácticas cambian, entonces no podemos jugar con las regulaciones, es decir, hay cosas que van de manera muy lenta y hay veces que necesitamos que las cosas corran rápidamente. Sí, por ejemplo, a nivel industrial, se necesita mucho que los legisladores den respuestas más rápidas. Bueno, pues tenemos una pregunta de Stefan y luego podríamos regresar a la conversación porque tengo varias preguntas del público. Él dice, Stefan dice, necesitamos saber dentro del ambiente de la pandemia los temores de la gente. Es decir, por ejemplo, hay muchos correos, correos electrónicos, correos postales que se leen con diferente tipo de información sobre la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar estos retos sociales y evitar la desinformación? Bueno, pues la tecnología está iniciando porque, bueno, a mí me encantaría ver definitivamente una iniciativa de alfabetización en la que tuviéramos a mucha gente que quisiera empezar esta conversación y después ver la línea y decir qué es lo más terrible que pueda pasar. Es decir, tendríamos que ver una escucha internacional, una iniciativa que nos lleve a ver diferentes cosas. Y bueno, muchos de nosotros tenemos preguntas, pero, por ejemplo, sabemos que hay mucha mala información y yo creo que esto tiene que ser parte de un proceso que después nos lleve a tener mejores cosas, pero incluso en el agregado, cuando vemos qué es eso, tendríamos que preocuparnos por varias cosas, pero la gente sigue haciendo preguntas y luego no tenemos la respuesta. Entonces, llega un momento en el que se nos dice, bueno, pues, ¿qué tanta interacción podemos tener en Facebook? ¿A qué velocidad va a correr una noticia determinada, etcétera? Y bueno, pues podríamos de esta manera continuar y verificar el fact-check. Yo creo que somos malos todavía porque no hemos logrado medir lo que se hace en línea y fuera de línea. Entonces, hay muchas mejores cosas y a veces decimos, bueno, pues hay comunidades que cuando están hablando y tratan de entender lo que se dice y luego, bueno, pues tienen información del fact-checking y decimos, tenemos que ser mejores las comunidades. Están, bueno, pues tratando de conseguir lo mejor, es decir, la gente está tratando de llegar a sus comunidades y de buscar gente que realmente los ayude con el fact-checking y a evitar desinformación. Esto es muy interesante. Porque deberíamos estar aquí para las comunidades a las que servimos. Y asegurarnos de no, bueno, pues
debilitar todo esto que tenemos, ¿no? Ahora tenemos dos preguntas de Christy Siso y Kasha. Tenemos dos preguntas. Ellos se preguntan qué se necesita para educar a la gente y cuáles son las habilidades que podrían ayudar a los estudiantes desde su perspectiva de la profesión. ¿Podría esto ayudar a largo plazo para la siguiente generación de fact-checkers evitar toda esta desinformación? Bueno, pues sí, por supuesto. Lo más importante es el público y el público a veces no participa en las conversaciones. La gente tiene mesas redondas, se centra en conversaciones con el gobierno, con plataformas, etc. Yo nunca invito a mi mamá. Y estas son las preguntas que estamos discutiendo que tienen impacto sobre todos. Y las pues sí, no rápido el día de hoy. Entonces nosotros reflejamos esto y creemos que están expuestos a situaciones. Entonces, como John Cook han hecho muchísimo con respecto a la inoculación. Entre más induzcas a las personas a mejorar estas técnicas de información equivocada, de acceso, etcétera, cuando tengan todas estas puntos de información equivocada, podemos compartir las estadísticas y les enseñamos a las personas a cómo pueden ganar dinero en esto. Entonces tiene que ver con el ecosistema. Yo no quiero estar manipulando y no quiero que me manipulen para poder tener este tipo de resiliencia. Entonces nosotros tenemos que ver estos puntos importantes y conseguir que tienen a estos niños más pequeños y cómo podemos reconectarnos. Por ejemplo, nosotros sabemos que estos teléfonos inteligentes es lo más sorprendente para poder lograr la comunicación y decir, bueno, el PowerPoint tiene que tomar esto para que nosotros podamos crear verdaderamente toda una generación de personas que reconocen que esto es el punto y ayudarles a que ellos les enseñen a las demás generaciones cómo estar preparados. Esto es rápido y nosotros debemos lograrlo. Sí, claro que sí. Yo creo que tú deberías estar interesada en esta conversación porque mañana va a haber un punto de moderación con algunos de los colegas de la forma en que todo esto está afectando en los esfuerzos y poder lograr todas estas actividades y mejorar. Y Claire, bueno, hablamos de más liderazgos y en algunas ocasiones tú has sentido que podemos pedir un cambio inmediato con los proyectos en los que estás involucrada, a alguien que tenga el dinero para poder cooperar, para poder hacerlo con estas organizaciones. ¿O crees que tenemos los suficientes puntos para poder enfrentar estos desafíos? ¿Crees que podamos recuperar el control? ¿Cuál va a ser el desafío más fuerte para poder comunicar el hecho de que tiene que haber cambios a este respecto? ¿Nos puedes hablar sobre esta desacreditación, sobre cómo poderlo lograr y no solamente actuar hacia esto, sino que también tener los diferentes puntos, en algunos casos poder si estamos haciendo este tipo de situaciones, cómo podemos decidir qué es lo mejor que debemos hacer para poder lograrlo? Bueno, pues yo creo que podemos hablar muchísimo tiempo de esto de alguna manera. Bueno, yo puedo decir que podemos hacer muchas cosas porque si eres no lucrativa, lo que nosotros necesitamos es tener unos
fondos sin ataduras para saber cómo invertir el dinero con el director de recursos humanos y ver cómo disminuir esta disparidad y ver cómo se puede mejorar todo esto. Y la plataforma en donde nosotros invertimos mucho dinero, ellos llegan a organizaciones como nosotros y nos dicen cómo pueden lograr que nosotros podamos entrar otra vez en acción, cómo pueden lograr que nosotros podamos mejorar con estos cuidados del coronavirus. Y entonces tenemos que ver estos puntos, estos proyectos. Yo esto lo entiendo, pero verdaderamente es muy difícil para todos, para poder tener una organización sustentable. Y en algunos momentos dicen, ay, tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y sí, son un punto importantísimo, pero yo creo que para poder pagar tu salario necesitamos mantener esta plataforma, esta otra plataforma y todos estos fundamentos. Entonces yo creo que también son cosas que nosotros necesitamos para poder tener todos estos puntos a nuestro favor para nosotros. Por ejemplo, es cómo podemos garantizar que este dinero no se invierte en otra cosa más que en capacitación. Entonces nosotros tenemos que lograr todo esto para que podamos entender las cosas que hemos estado diciendo. Y yo verdaderamente creo que nos podemos ir hacia todas las direcciones con los diferentes personas que nos están creando una organización sustentable. Y muchos quieren pagar, el director, por ejemplo, de recursos humanos, y muchos no lo quieren pagar, pero es lo que nosotros necesitamos para poder lograr estas organizaciones. Y nosotros tenemos que ver estas cosas, por ejemplo, que yo quisiera poder decir, bueno, yo tengo un plan de 10 años para que podamos lograr que todo lo que yo estoy haciendo hacia ahora y hacia el futuro se pueda revertir. Entonces ellos quieren decir, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo puedes lograrlo? Y también nosotros todos estamos muy emocionados para poder ver este cambio climático. Lo vamos a ver en el siguiente año y también lo siguiente. Nosotros necesitamos dinero a largo plazo que no esté interconectado todos estos intervalos. Pero bueno, verdaderamente yo entiendo perfectamente cómo son estos fondos, estos puntos tan importantes y tenemos que cooperar y tenemos que pensar un poco más en esto con más detenimiento porque nosotros sabemos que hay muchísimas cosas muy difíciles para poderlo lograr. Muchísimas gracias por esta opinión tan valiosa. Y sí, hay muchas organizaciones que obviamente nos están dando la oportunidad de manejar todas y cada uno de los fondos que ellos están teniendo. Hay muchos fondos, hay muchos puntos que nos quieren dar, por ejemplo, donativos para poder lograr en las organizaciones el apoyo y todo lo que necesitamos, porque en muchas ocasiones estamos abrumados por todo lo que en realidad está ocurriendo. Creo que, bueno, vamos a pasar de nuevo con nuestro público. Y bueno, todo esto se trata de tomar en cuenta estos puntos. Flora nos indica que ella tiene un ideal muy importante para tener más información. Ella nos dice que si hay algún comentario de alguna opción distinta para poder lograr todo lo que estamos teniendo. Ella quiere decir, por ejemplo, que en el futuro nosotros podemos lograr muchísimas acciones más. Y si hay otras plataformas que muestran algún potencial para iniciar estos mecanismos y que vayan más allá de lo que nosotros estamos teniendo actualmente. Sí, estoy segura que muchas personas hacen esto porque esto tiene que estar a bordo, las personas son críticas para poder lograr todo esto, pero yo debería de decir que ¿dónde estamos todos nosotros ubicados? Estamos trabajando en este espacio, en los puntos académicos, en los hacedores de política. Nosotros debemos de crear algo que nos permita mejorar y yo debo decir que tenemos que estar en todas las plataformas porque las cosas, por ejemplo, que Facebook está tomando las decisiones
de todos estos puntos de TikTok, de Facebook, de Instagram. Nosotros debemos de estarlo haciendo. Entonces yo creo que tenemos que tener esto y es mejor que nada, porque creo que muchos de nosotros en este espacio hemos estado hablando de todo lo que necesitamos, de todos los puntos, de todos los comités para las plataformas, y esto está ocurriendo, y a mí me encantaría que estas cosas fueran más introspectivas en psicología, en ciencias, en educación, que se abocara un poco más con estos puntos para nosotros poder lograr la transformación del público y decir, bueno, vamos a tener ciertos aspectos en los que podamos mejorar. Yo creo que hay alguna plataforma donde podamos invertir todo el dinero y decidir si las otras personas que están del otro lado no están tan abrumadas. Yo creo que esto sería posible, que algo como esto se pudiera hacer incluso para que no tuviéramos gobernanza al principio. Y esto vamos a hacer que sigamos todas las recomendaciones. Si tú tienes un punto de vista independiente que va a ser acá un acomodo para todas las plataformas y las va a relacionar, yo creo que aquí podemos lograr algo, pero de nuevo, yo creo que esta es la única forma de probarlo todo y ver cómo pueden interactuar. Yo creo que todo esto es significativo, no hay, no sé, algo que sea la panacea. Yo creo que es algo que es único en esta época y solamente tal vez podemos tener una pregunta o dos más para terminar esta conversación. Sí, hay muchas preguntas. Hay una pregunta que está relacionada con las plataformas. Creo que es de un fast checker de la India. ¿Cómo podemos decidir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos elegir o no? Sobre todo cuando tienen algunos puntos que pueden representar peligro. Y no sé, por ejemplo, algo como un discurso público o algo que esté relacionado para que nosotros podamos simplificar esto y pueda contribuir a estos puntos. Cómo debemos, por ejemplo, oficialmente en los países utilizan este tipo de puntos para poder liderar todo esto y publicar este tipo de información. Yo sé que todo mundo sabe que el trabajo que se hace es muy duro. No solamente son los puntos virales a los que queremos llegar. Los políticos en muchas ocasiones tenemos que hacer un fast check de todos los políticos, de todos sus discursos. Esto es verdaderamente importante y sí es difícil, pero voy a tratar de regresar a que no debemos hacer daño, pero siempre tenemos que hacer un fast check o una revisión rápida. Y yo creo que este es un punto público en donde nosotros podemos crear tal vez más daño al publicarlo que beneficio. Es una manera que yo creo que nosotros tenemos que regresar porque sabemos exactamente que los revisores rápidos necesitan información. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Estamos tratando de limpiar el Internet. Tenemos que darles a las personas más información más precisa y encontrar la forma de apoyar esta información y ver exactamente qué es lo que los políticos quieren que hagamos. Tratar de entender perfectamente toda la información y lo que está contenido en el sistema y que las personas estén tratando de utilizarlos y manipularlos, sabiendo que ustedes ya tienen este público. Es verdaderamente difícil hacer esto, pero yo creo que siempre tenemos que tenerlo en mente, cuál es el daño potencial o el beneficio potencial que podemos obtener. Sí, yo creo que esto tiene muchísimo sentido y todo se relaciona con el hecho de que nosotros podemos tener todo este tipo de información y cómo podemos medir el daño potencial o el beneficio potencial que vamos a generar como revisores rápidos. Esperemos que todos aprendamos de estos puntos. De hecho, ya se nos acabó el tiempo, pero primero que nada quisiera agradecerte muchísimo por tu participación, por estar con nosotros aquí el día de hoy, compartir tu introspectiva, tu pericia
sobre todos estos puntos de nuestro trabajo, y yo creo que verdaderamente es importante escuchar lo que tú tienes que decir, tus opiniones y cómo podemos interactuar entre todos y bueno, poder darle forma a todos nuestros puntos de vista, hablar sobre todos los puntos, sobre todos los aspectos de los desafíos que vamos a seguir y tener en mente todos estos puntos importantes para no dañar todo esto. Entonces, bueno, a partir de hoy queremos saber cómo podemos hacer un mejor trabajo, cómo podemos ayudar a navegar en los problemas que se nos presentan de manera cotidiana. Así que muchísimas gracias, Claire. Fue verdaderamente un placer verte hoy y espero que podamos hacerlo en persona el año que entra en Oslo. Y bueno, pues hasta entonces. Te agradezco muchísimo, queremos seguir aprendiendo de ti y de tu pericia. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y a todos los que están observando. De verdad, apaguen su computadora, pónganse de pie, den una caminata, no se queden todo el tiempo en la computadora. Sí, muchas gracias. No sé qué más puedo decir, además de todo lo que vamos a tener para mañana. También vamos a empezar a las 9 de la mañana. Tenemos todo un paquete para trabajar y también nosotros vamos a ver estos puntos importantes y creo que sí vamos a tomar un tiempo fuera, un tiempo de descanso. Los aliento a todos a que lo hagan y a que vean esta posibilidad. Cuídense, váyanse a dar un paseo y bueno, yo creo que esto es muy importante porque sí nos ha funcionado bastante bien. Gracias, Claire, de verdad te lo agradezco.